Son las 9 de la mañana. Tienes fe, tienes familia, tienes razones para estar bien. Y no puedes levantarte. No porque estés cansado, sino porque hay algo dentro de ti que pesa más que cualquier razón que tú tienes para moverte. Y en medio de eso te acuerdas de que crees en Dios. Y aparece la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Por qué, si creo, me siento así? Si eso lo conoces, quédate. Hoy es para ti. Bienvenidos a todos a Fe y Café Podcast. Yo soy Silvina. Yo soy José y lo que acabamos de escuchar es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Así es, José, de depresión, de fe y de lo que ocurre cuando las dos cosas conviven en la misma persona. Vamos a empezar diciendo algo con toda la claridad que podemos. La depresión es una enfermedad, no es una debilidad, no es una falta de fe, no es vagancia espiritual. Y dentro de la comunidad cristiana hay una frase que se dice con buena intención y que hace sin querer un daño enorme. Así es, ¿no? Esa típica frase que tantas veces escuchamos, ¿no? Si de verdad creyeras, no estarías así. Hoy vamos a desmontar esa frase con la propia Biblia. En un episodio anterior hablamos de ansiedad y puede que hayas pensado, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y entender la diferencia importa, porque son heridas distintas y necesitan cosas distintas. Por un lado, la ansiedad mira al futuro con terror. Es ese pensamiento que no para. ¿Qué pasará si? ¿Qué podría pasar si el miedo que se anticipa a lo que todavía no ha ocurrido? La depresión, en cambio, aplana el presente. No es que tengas miedo de mañana, es que hoy no existe de verdad. El color se va, el sentido se va y con ellos a veces las ganas de todo. José, yo creo que estas dos cosas que estamos diciendo realmente pueden coexistir en la misma persona. Podemos tener ansiedad y depresión a la vez. Muchas personas las viven juntas, pero realmente son experiencias diferentes y Dios responde a las dos. Y hoy nos centramos en la depresión, en lo que ocurre cuando el fondo se cae. Hay personas que están escuchando esto y se preguntan, ¿lo que me pasa a mí entonces es depresión? Y a veces es difícil saberlo, porque la depresión no siempre parece lo que imaginamos. Realmente pensamos que una persona con depresión siempre está triste, ¿verdad? Así es. Y no siempre es estar muy triste. A veces es no sentir absolutamente nada, es una especie de nube gris, ¿verdad? Que lo cubre todo. El levantarse por la mañana y que el cuerpo te pese, ¿no? Es perder el interés por cosas que antes te importaban. Es la dificultad para concentrarte en algo tan simple como leer una página o seguir una conversación. También puede ser esa fatiga, ese cansancio que no se va, aunque nos vayamos a dormir. Es esa sensación de estar vacío, de que todo nos pesa, de que no servimos para nada, que no valemos, ¿verdad? Incluso muchas veces, José, creo que es esa sensación de ser una carga para aquellos que están a nuestro alrededor y que realmente nos quieren. Tú lo has dicho, esa sensación, ¿no? Eso es. Porque yo diría que se mete el pensamiento del enemigo en nuestra mente, ¿no? Y se empiezan a colar pensamientos, ¿no? que no son verdad, ¿no? Y en esos momentos más oscuros hay pensamientos de que sería incluso mejor no estar. Si esto que estamos diciendo te suena, si está describiendo algo que estás viviendo ahora mismo, nosotros queremos que sepas que tú no estás solo y que más adelante en este mismo episodio vamos a darte algunos recursos de forma directa. Porque nombrar lo que pasa es el primer paso y tener el valor para escuchar esto ya dice mucho de ti. Hablemos de las frases, las que se dicen con amor y sin querer añaden culpa al dolor. ¿Cuántos hemos escuchado, José? Ora más, ten más fe, como si no tuviese fe. Así es. Dios no te daría más de lo que puedes soportar. Hay una frase que me acaba de venir a la mente que es: Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Así es, ¿no? Son frases típicas que escuchamos muchas veces, ¿no? O la más común de todas, ¿no? Que se dan en muchos contextos. Si de verdad creyeras, no estarías así. Pero, ¿por qué realmente hacen daño? Porque las dice alguien que ya está en el fondo, que además se siente culpable de estar ahí.
Así es, ¿no? Y la propia Biblia las contradice página a página. Y vamos a verlo, ¿no? Quiero hablar de Job. Porque Job es quizá el personaje bíblico que más directamente nos habla de la depresión profunda. Creo que lo primero que debemos de saber de Job, si vamos a hablar de él, es que la Biblia lo describe al principio del libro como un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre que era temeroso de Dios. Así es. Y que estaba apartado del mal. Nosotros, si podemos englobarlo en algo, podríamos decir era un hombre bueno. No era un pecador y no estaba sufriendo lo que se describe a continuación, no eran las consecuencias de sus errores. Era, según el propio texto bíblico, el hombre más recto de su generación y perdió todo, sus hijos, su salud, su hacienda, todo en cuestión de días. Y sus amigos, que venían con buena intención, le dijeron exactamente lo que mucha gente podría decir hoy. Algo habrás hecho. Esto no ocurre sin razón. Dios te está castigando. Y Job se negó a aceptar eso, porque sabía que no era verdad. Pero el dolor era tan grande que llegó a decir en Job 3:3, maldito sea el día en que nací y la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. Job maldijo el día de su nacimiento. El hombre más recto de toda su época prefería no haber existido. ¿Eso suena a falta de fe? Y hay algo absolutamente extraordinario al final del libro. Dios toma la palabra y le dice a los amigos de Job, los que habían dado respuestas religiosas fáciles, que ellos se habían equivocado, no Job. Lo vemos en Job 42:7. No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Me fascina esa parte de la historia. De verdad. Dios valida a Job. A Job, sí, el que había gritado, el que le había cuestionado, el que había dicho que prefería no haber nacido, y reprende a aquellos que le daban soluciones espirituales prefabricadas. Y esto nos dice algo muy importante sobre cómo Dios trata el dolor real, no con fórmulas, sino con presencia. Y ahora viene la parte que muchas veces se cuentan a medias, porque la historia de Job no termina en el fondo del pozo, termina con una restauración que nadie esperaba. Así es. Dice Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y me encanta esta parte, ¿no? Porque dice, quitó la aflicción de Job cuando había orado por sus amigos, ¿no? Esos que habían hablado mal, ¿no? Esos que habían malinterpretado lo que estaba ocurriendo en la historia. Esos que incluso les habían mal aconsejado, ¿no? Pero le restaura con el doble, no lo mismo, el doble de lo que Job había perdido. No siempre la restauración llega en nuestra vida de la misma manera. Así es. ¿Verdad? El libro de Job también es un libro misterioso y sobre todo creo que es de soberanía divina. Se ve la soberanía de Dios en cada palabra de ese libro. Pero si me quiero quedar con un mensaje claro después de leer todo el libro de Job, es que Dios no nos abandona, igual que no abandonó a Job, y que Dios tiene el poder absoluto para restaurar al que está más caído. Así es, ¿no? Job pasó sin duda por un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, ¿no? Pero Job no fue abandonado en el fondo, fue acompañado hasta que llegó el amanecer. Y eso es lo que queremos que te quedes de Job hoy. La oscuridad no fue el final de su historia. Y hay otro personaje bíblico al que se le conoce como el profeta llorón. Hablamos de Jeremías, y su historia merece más tiempo de lo que normalmente le dedicamos. Así es, Dios llamó a Jeremías a predicar cuando aún era joven, y Jeremías obedeció durante décadas con fidelidad real, no simplemente de palabra. Y nadie lo escuchó, absolutamente nadie. Los reyes lo ignoraron, los sacerdotes le persiguieron, su propio pueblo lo rechazó, le metieron en una cisterna llena de barro para silenciarle. ¿Y qué había hecho Jeremías para recibir eso? Nada malo. Seguir el plan de Dios. Totalmente.
no había hecho nada malo, al contrario, había hecho exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Y el resultado visible a ojos de los demás era 0. Y qué importante es eso, ¿no? Porque muchas veces los procesos por los que nos hace pasar Dios, ¿no? A ojos del mundo pueden parecer que tú no evolucionas, que no creces, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Pero en realidad está tratando contigo y te está haciendo madurar, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que hoy se sienten así? Que llevan años siendo fieles, sirviendo, orando, dando, y sienten que su vida se gasta en vano, que nadie ve lo que hacen, que el fruto no llega. Creo que eso que estás describiendo es exactamente el perfil que tenía Jeremías. Así es, ¿no? Y desde ese lugar donde parece que nadie le veía, desde años de fidelidad, sin tener resultados visibles, Jeremías escribe algo que muy pocos nos atrevemos a decir en voz alta. Dice Jeremías 20, 14 a 18. Maldito el día en que nací. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en vergüenza? Jeremías no dijo eso por falta de fe. Llevaba décadas siendo fiel. Lo dijo porque era humano, porque el dolor tiene un límite y porque Dios es lo suficientemente grande para recibir esa pregunta con verdad. Dios quiere que lleguemos como estamos, como verdaderamente nos sentimos delante de Él. Y hay algo hermoso que a veces pasamos por alto. Dios siguió hablando con Jeremías después de eso. No le retiró el llamado, no le reprendió, siguió, porque Dios no se asusta de nuestras preguntas más oscuras. Luego de esto, creo que debemos también nombrar el Salmo 88. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, ¿no? Es el único salmo en toda la Biblia que comienza en oscuridad y termina también en oscuridad. Así es. No tiene resolución y solamente demuestra oscuridad. Dice el Salmo 88, 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. La última palabra de este salmo en hebreo es oscuridad. Y este salmo está en la Biblia no por error. Está porque Dios sabe que a veces la honestidad es la única oración que podemos ofrecer. Y esa oración honesta, aunque sea oscura, llega a Dios y Dios la recibe. Así es. Quiero contar algo que no siempre cuento. Hubo una etapa de mi vida en que me levantaba cada mañana con un peso que no sabía ni cómo nombrar. No había una razón clara. Tenía familia, tenía trabajo, tenía fe, tenía muchas de las cosas que este mundo valora. Pero el vacío no pregunta si tiene razón para sentirlo. Aparece igual. Y eso es exactamente lo que hace tan difícil la depresión dentro de la fe, que te convence de que no tienes derecho a sentirte así, que deberías estar agradecido y que otros siempre están peor que tú. Yo recuerdo ir a una fiesta, escuchar canciones y no sentir absolutamente nada, y llegar incluso a sentir vergüenza por eso. Esa vergüenza es de las cosas más crueles de la depresión dentro de la fe, porque además del dolor, cargas con la culpa de tener dolor. Y lo que más me ayudó no fue una fórmula, no fue una receta, fue que alguien, sin intentar arreglarlo, simplemente se quedó a mi lado, me escuchó y me dijo: Dios no se ha ido a ningún sitio, está contigo. Yo quiero contar algo diferente, si me lo permites. Yo acompañé a la depresión de cerca, de muy, muy cerca. Estaba dentro de mi casa, de una persona que quiero con todo mi corazón, como siempre, llorando. Y hay algo que nadie te prepara para vivir al lado de esa enfermedad. Y es estar al lado de alguien que se está hundiendo cada día y no poder hacer nada. Así es, ¿no? Y eso tiene un nombre que pocas veces se dice, ¿no? La impotencia del que acompaña, ¿no? Y que se siente, porque a veces crees que no puedes hacer nada, ¿no? Piensas que no puedes hacer nada, sientes en lo más profundo de tu ser que no puedes hacer nada. Pero yo creo que siempre podemos hacer algo, siempre podemos interceder,
siempre podemos orar, siempre podemos ponernos en disposición con fe de que esa situación puede arreglarse. A veces quieres hacer algo, como tú has dicho. A veces quieres decir las palabras correctas y que esa persona en 5 minutos esté estupendamente. Quieres que tu amor sea suficiente para sacarlo desde donde está, pero a veces no lo es. No porque tú no ames bastante o porque esa persona no te quiera a ti, ¿verdad? Sino porque el amor no es siempre la medicina que el cuerpo necesita o que la mente necesita en ese caso. Y a mí lo que me parece más hermoso, ¿no? de este proceso por el que pasaste, ¿no? Tan de cerca, es que creo que te enseñó algo que muy poca gente sabe explicar, ¿no? Y es algo que a ti te ha dotado de la capacidad de acompañar procesos duros. Porque igual no lo sabéis, pero Silvina tiene, yo diría que una capacidad totalmente especial formada en su carácter a través probablemente de este proceso y otros procesos que le ha tocado vivir, donde sabe estar cerca de las personas que más lo necesitan en los procesos más duros, ¿no? Y qué bonito leer, mirando por el retrovisor de nuestra vida, ¿no? Cómo los procesos que has tenido que atravesar te han dado herramientas, te han forjado el carácter que tienes hoy, ¿no? Para poder estar al lado de otras personas que pueden necesitar de esas herramientas, de esos recursos que pasar por ese desierto te ha dado a ti. Totalmente, pienso que si miro hacia atrás en ese momento piensas que ¿para qué? Pero creo que me enseñó que acompañar de verdad no es arreglar nada. Ni siquiera lo intento, simplemente es quedarse. Es no huir del dolor de otra persona. Es decir, oye, mira, estoy aquí, estoy contigo. Aunque yo no tenga nada que ofrecerte más que esto. A veces hablo con gente, ¿no? que pasa por momentos de dolor y digo, oye, mira, llámame. Y yo me voy y me siento al lado tuyo, aunque estemos sentados uno al lado del otro sin decir nada. Y eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros, ¿no? No somos los únicos que hemos vivido así. Hay personas que quizás admiras, quizás te inspiran porque las ves en la tele, las ves en YouTube. Pasaron por el mismo lugar y salieron. Si todavía piensas que la depresión es incompatible con la fe, vamos a hablarte de varias personas que quizás te inspiren. El primero de ellos es Spurgeon, posiblemente el predicador más leído de toda la historia cristiana protestante. Predicó el Evangelio, José, a más de 10 millones de personas en su vida. Así es, ¿no? Tuvo más de 3.500 sermones publicados y se tradujeron a más de 40 idiomas diferentes. Y sufría depresiones devastadoras. Lo documentó él mismo, con una honestidad radical para su época. Dijo textualmente: me encuentro frecuentemente deprimido, quizás más que cualquier otra persona que conozco. Antes de cualquier gran logro, suele presentarse alguna medida de depresión. Me gusta escuchar eso porque no escondía su depresión. Así es. Y en uno de sus sermones más conocidos, que se llama Canciones en la Noche, decía, y lo voy a leer textualmente: es fácil cantar cuando podemos leer las notas a la luz del día, pero es el cantante habilidoso quien puede cantar cuando no hay un rayo de luz. Ese canta desde el corazón, no desde un libro que puede ver. Cantó en la oscuridad, no porque no sintiese la oscuridad, sino porque aprendió a confiar a pesar de no sentir. Eso es la fe madura. No es fe sin dolor, sino fe a través del dolor. Me gustaría recordar también a Henry Nouwen, un sacerdote holandés, profesor de Harvard, Yale y Notre Dame, ni más ni menos. Fue autor de 40 libros sobre espiritualidad y él fue leído y querido por creyentes de todas las tradiciones cristianas. En 1987 Nouwen tuvo un colapso total. Lo describe él mismo en su diario secreto, publicado después con el título La voz interior del amor. Y dice textualmente: sentí que Dios me había abandonado.
La angustia me paralizó completamente. Ya no podía dormir. Lloraba sin control durante horas. Había perdido todo apetito por la comida y ya no podía apreciar la belleza de la música. Y de ese colapso nació uno de los libros más poderosos de la espiritualidad contemporánea. Hay una frase que nos parece esencial decirla hoy, y la quiero leer también textualmente. El agotamiento, el desgaste y la depresión no son señales de que estás haciendo la voluntad de Dios. Dios es suave y es amoroso. Dios desea darte un sentido profundo de seguridad en su amor. Y en el siglo XVI, un monje español de Fontiveros, Ávila, describió una experiencia que muchos creyentes reconocen como la noche oscura del alma. Dice textualmente: en la noche oscura la presencia de Dios se oscurece para el fiel. De hecho, le parece que no tiene fe. Pero esa oscuridad no es ausencia de dolor. Es el alma en camino hacia una fe más profunda, que ya no depende de lo que siente. Hablamos de San Juan de la Cruz, noche oscura del alma. La oscuridad para Juan de la Cruz no era el final del camino de la fe, era más bien parte de él. Era donde la fe se hacía más real, ¿verdad? Porque ya no dependía de las emociones. Hemos hablado de Job, de Jeremías y de personas mucho más recientes que ellos. Todos pasaron por la oscuridad, pero ninguno se quedó ahí para siempre. Y queremos decirte algo con total claridad y con la fuerza que tenemos. Dios no solo está presente en la oscuridad, Dios tiene el poder para sacarte de ella. No siempre en el tiempo que esperamos, no siempre de la manera que imaginamos, pero Dios, lo dice en la Biblia, Dios es un Dios que restaura. Así es, ¿no? Si leemos el Salmo 40 del 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjate en la secuencia. Primero el pozo, luego la espera, luego la mano de Dios que saca, luego los pies sobre la roca y al final un cántico nuevo. No el mismo de antes, uno nuevo, nacido de haber pasado por el fondo. Qué hermosa secuencia que se repite en los procesos más duros por los que Dios nos hace pasar a veces. José María, tú eso lo sabes muy bien. Sí. Nosotros hemos visto la restauración de Dios muy de cerca, ¿verdad? Y durante un tiempo largo, realmente largo, el fondo parecía no tener fin. Y cielo, tú estuviste ahí, al lado, sin soltar, intentando acompañar sin tener la respuesta. Hoy esa persona está bien, no está perfectamente bien porque la vida no es eso, pero está bien, con ayuda, con tiempo, con acompañamiento profesional también, y por la gracia de Dios sobre todas las cosas salió del pozo. Y eso no lo decimos como teoría ni como versículo, lo decimos porque lo hemos visto. La sanidad de Dios es real. A veces viene de golpe, a veces viene poco a poco, a veces viene a través de un médico, de un terapeuta, de una comunidad o de una oración al límite, pero viene. Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es importante recordar que la noche no es el destino, es el tránsito. Y Dios está también con nosotros en ese tránsito. Así es, ¿no? Y hay una pregunta que muchos se hacen y que queremos responder con honestidad. ¿Es compatible la fe cristiana con ir al psicólogo o al psiquiatra? Y es que dentro de las comunidades de fe puede haber posiciones muy distintas y queremos reconocerlas y respetarlas. Hay denominaciones y tradiciones que tienen una crítica seria a ciertas corrientes de la psicología secular, y esa crítica tiene una base que merece ser escuchada. Algunas corrientes psicológicas operan desde supuestos que pueden ser incompatibles incluso con la fe cristiana, que el ser humano es básicamente bueno, que el problema siempre está fuera, la negación del pecado como categoría real. Desde esa perspectiva, la crítica es coherente,
y entendemos a quienes la sostienen. Pero la psicología no es un bloque uniforme. Hay una diferencia enorme entre la psicología como filosofía y la psicología como herramienta clínica. La neurociencia, la psiquiatría, la terapia cognitivo-conductual, ninguna de ellas afirma que el ser humano sea bueno ni sea malo. Simplemente describen procesos. Un cerebro que no produce suficiente serotonina no es un cerebro pecador, es un cerebro que en ese momento necesita ayuda. Y para que lo veamos más claro, un diabético no elige no producir insulina, no le exime de la responsabilidad moral de cuidarse, y pedir insulina no es un acto de falta de fe. Mateo 9:12 dice: no tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Por esta razón, buscar ayuda es un acto de valentía y en muchos casos es un acto también de fe. Y debemos de tener cuidado porque hay frases que hieren y pueden salir de nuestra boca con intenciones de amor. Por ejemplo, si tuvieras más fe no estarías así. O dale gracias a Dios, otros están peor. Eso es el enemigo atacando. Repréndelo. Lee más la Biblia y ora más. Se te pasará. O la depresión no existe si de verdad estás en Cristo. Yo creo, José, que muchas personas estarán preguntándose ahora mismo que ¿por qué hacen daño esas frases? Creo que es muy sencilla la respuesta y es que añaden culpa al dolor que ya tenemos. Así es. Y la persona que está en depresión, yo creo que ya tiene suficiente carga como para que sigamos añadiendo más. Cosas que sí ayudan, estar presente sin intentar arreglar nada, escuchar sin juzgar y tampoco diagnosticar. Otra cosa, acompañar a buscar ayuda profesional y también recordar siempre que el amor de Dios no tiene condiciones. Decía Henry Nouwen: cuando alguien nos pregunta con honestidad quién en su vida ha significado más, solemos descubrir que es quien, en lugar de dar soluciones o consejos, eligió compartir su dolor, tocar sus heridas con una mano cálida y tierna. José, creo que podríamos estar toda la tarde añadiendo más a este tema, porque es muy amplio y porque todos tenemos a alguien que lo ha pasado mal con depresión, por desánimo, ¿sí? Pero creo que hoy vamos a poner un punto y vamos a pasar a nuestra sección de Peli, Canción o Libro, porque creo que tú tienes algo importante que contarnos. Así es, ¿no? Esta semana recomendamos La voz interior del amor, de Henry Nouwen, su diario secreto durante su peor crisis. Breve, honesto y que seguro puede acompañarte mucho si estás en un momento oscuro. No importa tu denominación ni tampoco tu tradición, es un libro que habla de Dios con una honestidad que pocas veces encontramos. Y antes de cerrar, quiero decirte algo directamente. Si estás escuchando esto en un momento muy difícil, si tienes pensamientos incluso de hacerte daño, de que sería mejor no estar, por favor, pide ayuda, pero pide ayuda hoy, no mañana. Hazlo hoy. Hay personas preparadas para acompañarte. No estás solo, no estás sola. Te dejamos en nuestra descripción información sobre dónde puedes acudir si necesitas ayuda. Y si lo que necesitas es solamente alguien que te escuche, escríbenos. Estamos en todas las redes sociales como @podcastfeycafé. Si este episodio te ha llegado, si crees que puede ayudar a alguien que conoces, compártelo. No hace falta que escribas nada. Con que se lo mandes a una persona es suficiente. Porque puede ser que esa persona lo necesite mucho más de lo que tú te imaginas y no lo va a encontrar sola. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, este puede ser un buen momento para hacerlo. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Pero antes de que se me olvide, no hemos puesto aún nuestro hashtag. Hoy tenía un montón. No sé por cuál decidirme, pero creo que es importante recordar que estamos con un Dios que no nos abandona. Así que mi hashtag de hoy es un Dios que no abandona. Cerramos como siempre poniendo todo lo hablado delante de Dios, pero esto no es una oración para los que están bien. Es para todos aquellos que no pueden ni siquiera orar. Si puedes, cierra tus ojos ahora mismo,
Si no puedes, no pasa nada, solamente escucha. Hay personas escuchando esto ahora mismo que no tienen palabras, Señor, que están cansadas de estar cansadas, que llevan tiempo cargando algo que no pidieron y no entienden. Pero damos gracias a Dios porque en su palabra, en la Biblia, se documentaron muchos casos donde había oscuridad sin censura. Gracias Dios porque Job pudo gritar, Jeremías pudo llorar y tú no los abandonaste ni tampoco los reprendiste. Gracias porque Nowen volvió también del fondo. Y gracias porque nosotros también hemos visto estos procesos de cerca. En alguien muy amado, la sanidad es real. Para quien está en el pozo ahora mismo, que sepa que el pozo no es el final, que tú tienes un poder restaurador, que la mano de Dios llega hasta el fondo. Y a quien está escuchando esto, no estás roto, no estás rota. Dios está más cerca de los corazones quebrantados que de los que se sienten absolutamente perfectos. Y esperamos que este episodio haya sido de bendición y de ayuda para ti. Si te ha gustado, dale like, compártelo con aquellas personas que consideres que le pueden ser de ayuda. Nos vemos la próxima semana en esta mesa con un café calentito en Fe y Café Podcast. Chao. Chao.